¿Qué pasa cuando los personajes que acompañan nuestra infancia terminan en una caja de cereal? Hola mi gente, muy buenos días, tardes, noches. A la hora que nos estén sintonizando, bienvenidos a Interpretópolis. Ya saben, este espacio donde hablamos de comunicación, semiótica, teorías y muchas cosas de la vida. Hoy específicamente tocamos un tema que considero bastante relevante. Vamos a hablar de el uso de personajes infantiles en los alimentos como estrategia de marketing. Una práctica que, aunque parece inocente, abre preguntas profundas sobre comunicación y consumo, hasta ética, porque todos desde niños hemos estado vinculados con estos personajes, ¿no? Ya son clásicos. Y el hecho de ser usados y que hace no mucho se prohibió su uso, pues da de qué hablar, da de qué pensar, da para reflexionar. Y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Así que muchas gracias por sintonizarnos de nuevo. Y pues vamos a empezar con esta pregunta, ¿no? ¿Es correcto usar el mundo infantil para incentivar el consumo? ¿Y qué pasa cuando se intenta regularlo? Y bueno, pues desde el punto de vista de la comunicación, sabemos que el marketing es visto como algo para vender, ¿no? Que busca persuadir, y cuando se dirige a públicos vulnerables como los niños, pues la estrategia se vuelve más delicada. Si bien yo cuando estudié comunicación nos decían los profesores, ¿no? Marketing no es vender, marketing es encontrar valor y poder conectar con la persona correcta de un producto. Entonces, es un tema complejo, complicado, pero que vale la pena, ¿no? Darle un vistazo y un acercamiento desde el punto de vista de la teoría. Porque, por ejemplo, desde el punto de vista de la semiótica, nos ayuda a entender a los personajes como signos, ¿no? Que representan algo. O sea, representan diversión, inocencia, juego. Y el hecho de colocarlos en un empaque, no solo venden un producto, ¿no? Venden todo un mundo simbólico. Recuerdo mucho al conejo de Trix, ¿no? Que decía, Trix es solo para chavos. O sea, ella está marcando una diferencia y categorizando. Este producto no es para adultos, es para nosotros. Entonces está tomando a un sector, está segmentando en el cerebro de las personas y está diciendo, esto es para este grupo específico, no para ti. Cosa que a mí me ha valido porque ya cuando yo llegué a la mayoría de edad seguí comiendo Trix. Que no es nada relevante, ¿no? Pero bueno, lo quería comentar. Y bueno, cuando incluso la regulación prohíbe mostrar al personaje completo, las marcas responden de una manera bien interesante porque yo recuerdo mucho que incluso se hizo todo un alboroto y se burlaban porque a Bimbo se le ocurre la brillante, y lo digo de la forma más, no sé, de reconocimiento hacia ellos y gracioso al mismo tiempo, de darle la vuelta a esta ley. Porque me acuerdo que empezaban los memes de que la gente iba al súper y encontraban los productos de Bimbo y efectivamente en el empaque no venían el osito Bimbo, pero hicieron un empaque transparente, entonces lograbas tú ver al osito tatuado en el pan. O sea, como ven que marcan a las reses con calor, así, ¿no? Hacían una figura del osito y marcaban el pan. Entonces el empaque era transparente y se veía el osito a través del empaque. Entonces, o sea, en estricto sentido de la ley, del reglamento, bueno, pues no estaban incumpliendo porque no estaba el personaje en el paquete, pero aún así lo mostraban. Entonces fue una forma bien divertida y bien, no sé, ¿no? De reconocerles el ingenio de saltarse la regulación. Entonces es una cosa ahí bien interesante, ¿no? Porque las marcas responden de una manera de que ahora hoy en día, si tú buscas estas, o sea, sucaritas,
Choco Crispies. Ya no están los personajes, pero hay elementos de ellos. O sea, están las rayas del tigre Toño. De repente hay estas formas como de la oreja del elefante Melvin. Entonces, o sea, Casirer diría que, que el símbolo no necesita de la totalidad, ¿no? Basta con un fragmento para evocar al símbolo en sí. Entonces, es una parte bien, bien interesante. Y digo, yo espero que hubiera alguien de comunicación detrás o alguien con conocimientos de semiótica. Pero sin querer dijeron, pues no podemos poner el personaje, pero vamos a poner una parte de él reconocible, ¿no? Entonces, ¿cómo ven, no? Y bueno, como siempre nos gusta, ¿no? Aplicar un poco de esta teoría de comunicación que siempre trato de hablar de ella cuando hablamos de temas. Está la teoría de Gerner, de George Gerner, ¿no? La teoría de cultivo, que nos dice cómo la exposición prolongada a ciertos mensajes crea percepciones de la realidad. O sea, la aplicación en los niños, cuando ven constantemente estos personajes en los empaques, terminan asociando el consumo con diversión y normalizan esta práctica. Regreso al ejemplo de Trix. Trix es solo para chavos, o los comerciales de Pancho Pantera, ¿no? Con los chicos en una patineta dando piruetas y haciendo ver como que si tomas Chocomilk, pues eres cool. Entonces, para Gebner, ver cómo la realidad se crea a través de la exposición de los mensajes, ¿no? O sea, se construye todo un mundo simbólico a través de la exposición prolongada. Y el hecho de que muchos personajes llevaran tantos años, desde el siglo XX, mediados del siglo XX hasta acá, sí nos da de qué hablar, ¿no? Nos da de notarlo. Que incluso yo recuerdo que cuando yo iba en secundaria, en Facebook de repente salían de que la evolución del gansito Marinela, y te ponían los empaques a través de los años, ¿no? Y que el gansito era primero un gansito bebé blanco y se fue caricaturizando hasta que ya al final era un gansito, un patito bebé, pero real, ¿no? Que era dorado. Entonces, pues crecer con esto y sentirlo parte de ti, de tu infancia también, ¿no? Incluso estrategias de peluches y cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, Danonino en su momento también tuvo estrategias padres porque sacaron unas marionetas que las vendían, y la verdad no recuerdo bien cómo era la dinámica con las tiendas, pero creo que era comprar los danoninos y llevar las etiquetas, algo así, y se popularizaron tanto los danoninos, el mono que a fin de cuentas la gente empezó a buscarlos. Entonces ibas al tianguis y ahí vendían varios, y ahí estabas tú coleccionando todos tus dinosaurios de Danonino. Y pues es parte de la infancia, ¿no? Y la verdad es que yo lo recuerdo con cariño. O sea, te pones a pensar en tu salud y que a lo mejor te va a dar diabetes y erróneo, pero desde el punto de vista de mi infancia y de cómo fui feliz, yo lo recuerdo con bastante alegría, hay que decirlo, ¿no? Ahora, otra teoría es, por ejemplo, los usos y las gratificaciones, ¿no? Que nos habla de los públicos. Porque en esta teoría, Katz Bloomer y este señor que tiene un apellido bien raro, Gurevich, una cosa así, dice que los públicos buscan en los medios satisfacer necesidades específicas. O sea, la aplicación de la teoría es que los niños buscan un entretenimiento y compañía en los personajes, y las marcas aprovechan esa gratificación para inducir el consumo. Que es un poco parecido a lo que decía la pirámide de Maslow, ¿no? De que al buscar esta pertenencia, al buscar algo en concreto para satisfacer la necesidad, una carencia de algo, las marcas se aprovechan y lo dan a cambio del consumo. O sea, tú págame y yo te doy esa sensación de placer o de llenar ese vacío, ¿no? Que a lo mejor tienes. Y ahí nos podemos ir incluso a otras teorías más sociológicas, pero la cuestión de pertenencia, porque por ejemplo otro Bimbo, en otro ejemplo, cuando fue el rollo de los holocuns, todos estaban vueltos locos por ver el nuevo capítulo, por tener a los personajes,
por llegar a la escuela y decir, mira, ya tengo este nuevo, ¿no? Y este huele a galleta y este huele a uva. Y tener los holocuns era algo de pertenencia, ¿no? Entonces, más allá de que te gustara, era hasta competencia por ver quién juntaba a todos primero, ¿no? Lo mismo pasó con los tazos en su momento, o no sé, también me acuerdo de estas alianzas que hacía de que Mirinda sacó, cuando salió el Hombre Araña 3, la de Sam Raimi, en 2008 me parece, 2007, 2008, Mirinda sacó una versión de su refresco que era de mango, pero la estampa, la etiqueta, traía el Hombre Araña con el traje negro. Y yo compré ese refresco solo por eso, porque traía el Hombre Araña y el color estaba padre. Entonces, ahí podríamos decir que mi necesidad era como o sea, lo novedoso, un refresco nuevo tal vez, ¿no? Y este era de mango. Pero bueno, una forma de ver esto, ¿no? Otra teoría que podemos aplicar es la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, que señala cómo la industria manipula y estandariza el consumo, ¿no? A través de la cultura. Y eso reduce la autonomía crítica. Como recordábamos con Gilberto Jiménez, que decía que la cultura es una forma de diferenciarte, pero también de asemejarte. Entonces, en la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, vemos cómo aprovechan la cultura para manipularla y reducen la autonomía crítica, porque la cultura también se hereda. Entonces, a través de los años, podemos ver cómo estos personajes ya están considerados clásicos. Se va heredando esta idea, ¿no? Trix es solo para chavos, Trix es solo para chavos. Entonces, los hijos de los hijos de los hijos siguen trayendo esta idea. Trix es solo para chavos, ¿no? Y había, ¿cómo se llamaba este cereal de cookies? Algo que era un lobo, que igual, ¿no? Traía una idea ahí como de que el lobo siempre quería agarrar el cereal y nunca lo dejaban. Entonces, en esta teoría de la Escuela de Frankfurt, podemos ver cómo los personajes funcionan efectivamente como parte de la industria cultural y se convierten en los símbolos de inocencia infantil, ¿no? En la mercancía. Es como raro, ¿no? Porque es como atacar una parte tuya que es feliz o que considerabas feliz en tu cerebro y de repente te das cuenta de que fuiste manipulado, pero eso no demerita lo bien que te sentías. Estaría interesante, ¿no? Platicar con un psicólogo de esto. Como de que, o sea, mi salud sí es dañino, pero la parte emocional y de diversión y esto era bueno, y a lo mejor es una falsa idea de control y lo que sea, pero uno decía, pues yo lo quiero. Ahora, el caso regulatorio también, bueno, es importante mencionarlo, porque en México y otros países se prohibió el uso de estos personajes. Y la intención pues era bien clara, ¿no? Reducir la manipulación del consumo. Que México tiene unos índices altísimos en obesidad, en diabetes. Y aquí habría que hacer una pregunta que yo creo que es totalmente válida, ¿no? ¿Ha funcionado? ¿De verdad quitar a los personajes? Yo no he visto un solo niño que diga, me da un gansito. Ah, es que no trae el personaje. No, entonces ya no lo quiero, ¿no? Se siguen consumiendo. ¿Qué tan real, qué tan efectiva y realista fue esta decisión, ¿no? Por parte del gobierno? Y más aparte, porque regreso, las marcas respondieron con creatividad. En lugar de desaparecer el personaje, lo fragmentaron. O sea, mostraron partes o trasladaron la experiencia a páginas coleccionables. Recuerdo que hace como un mes vi un muñeco de Chester Chetos. Entonces volvieron vintage, ¿no? La idea del personaje infantil. Y esto te deja pensando, entonces si funciona, no funciona. ¿Sirve realmente la regulación? O el sigue no sigue presente, ¿no? Aunque esté mutilado. Entonces, igual, ¿no? Que decíamos de psicología, a lo mejor valdría la pena también, ¿no? Meter filosofía, o sea, desde la ética, usar personajes infantiles para inducir el consumo de productos que no son saludables, pues es problemático. Se aprovecha de la vulnerabilidad de la infancia, ¿no?
Desde la comunicación podemos ver la manipulación del imaginario infantil como recurso persuasivo. Y también desde la semiótica sí podemos comprobar que el signo sí es resiliente y aunque se intente censurar, encuentra formas de sobrevivir. E incluso migra, porque a lo mejor podemos hablar del sector de salud física y sí está la diabetes, el sobrepeso, pero a lo mejor estos personajes migraron o se pudieron transformar en otros entes, ¿no? Como videojuegos, Fortnite o algo así, ¿no? Que ahora también los niños se la pasan jugando siempre y estar sentados y comiendo, no sé. A lo mejor antes convivían más en armonía, ¿no? A lo mejor es comparable con la publicidad del tabaco, ¿no? A inicios del siglo XX, que se buscaba prohibir estos símbolos y las marcas buscaban otros caminos. Entonces, el signo siempre busca permanecer. Me parece bien raro, ¿no? Como por otro lado, o sea, como que también esto de la regulación le cayó solo a las marcas grandes. Porque los chicharroneros y todas las cosas que siguen vendiéndose en la calle, pues hacen daño y siguen vendiéndose. También los chocolates, o sea, a lo mejor los M&M's, que son los chocolates que yo más recuerdo que tuvieran estos personajes, no tengo, o sea, yo voy al Oxxo, yo voy a Walmart, voy a cualquier supermercado y yo sigo viendo un gran consumo de estos productos. Hay muchas marcas que no usaban personajes infantiles y que siguen teniendo ventas altísimas. Hershey's, ¿no? Un ejemplo, no usaban personaje infantil y a la fecha no lo usan y siguen vendiendo y siguen estando en mostradores y sigo viendo a la gente que se los llevan. Y también las propias tiendas son cómplices de esto porque cuando tú sales es una estrategia, ¿no? De venta. Tú entras a comprar tus cosas, vas por tu pollito, tu verdura, ¿no? Que la figura de acción para el niño que se le antojó, ¿no? Y otro antojo ahí que está son los malditos chocolates que cuando tú ya vas a pagar te los dejan en el mostrador, te los dejan a la salida para que te lleves algo. Entonces los personajes ya no están en las cajas, pero el sentido de venta sigue ahí porque las marcas las tienen, tampoco lo quieren perder. Y de todos modos vemos que el signo permanece porque o sea, su carita es icónico, ¿no? Y el naranja con el azul del pañuelo del tigre Toño y las rayas siguen ahí, entonces no está el personaje, pero sigue estando, entonces no, es una cosa ahí como de que ¿qué onda con la comunicación, no? Está loquísimo. Hay que ponerle atención a la salud, hay que tratar de hacer campañas, por supuesto, pero también, ¿por qué no pensar en hacer un personaje que también sea para pro salud, ¿no? O sea, pro consumo de cosas sanas. Yo me acuerdo que en la carrera hicimos justamente una campaña que se llamaba Conoce al conejo, y el conejo era sano con Z de zanahoria, ¿no? Entonces era poner un conejo que comiera verduras en bolsas de zanahorias, de betabel, de brócoli, y la intención era esa, un personaje infantil pero aterrizado a algo productivo, algo bueno, algo que fuera beneficioso para la salud. Entonces es todo un tema, podremos hablar más filosóficamente, estaría padre igual traer a alguien de sociología, de psicología, de filosofía que pudiera hablarnos de esto, ¿no? De si no hay una educación en casa, una regulación propia, una educación que nos guíe, nos oriente desde niños a comer saludable, qué tan perjudicial es realmente meterte con estos personajes que desde mi perspectiva ignorante infantil me llevaron felicidad, y que sí, yo recuerdo con cariño muchas de las cajas y muchas de las cosas que sacaban los productos. Entonces creo que podemos ir cerrando este capítulo hablando de que los personajes infantiles son más que dibujos en una caja, son símbolos que realmente evocan mundos enteros, y cuando esos mundos se usan para vender,
la infancia se convierte en un producto. Entonces, ¿podemos proteger la inocencia simbólica o todo signo está condenado a ser mercantilizado en tiempos modernos? Esa es una pregunta para llevarnos de tarea. Entonces, me gustaría cerrar con eso, ¿no? La responsabilidad es compartida, marca, estados y consumidores. Y a ti, oyente, me gustaría sobre todo que te pusieras a pensar un poco en todo esto, ¿no? De lo que consumías de niño, lo que consumes hoy en día. Y te preguntes, ¿qué significa que incluso los símbolos de la infancia puedan ser instrumentalizados para el consumo? Esa es la pregunta que quiero que te lleves. Así que, mientras tú intentas contestarla, yo me voy a ir a echar unas azucaritas ahorita. Así que muchas gracias por sintonizarme. De verdad que es bonito estar platicando de estas cosas enfocadas en comunicación y en teoría. Y desde un análisis crítico. Así que muchísimas gracias por sintonizarme. Y ya saben, Interpretópolis siempre en el corazón. Chaito.